La Biblia solo cubre 7,000 años. Y por eso es que algunos dicen que la Biblia no es verdad. Porque la Biblia solo cubre 7,000 años de tiempo. Pero aparte de eso, la Biblia revela que hay una eternidad pasada y que viene una eternidad futura. Entonces, nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé claridad y que podamos ver cómo es que funciona la palabra de Dios. Y el viernes les decía que si nosotros le preguntamos a los científicos, a los arqueólogos, a los geólogos, les preguntamos que cuántos años tiene la Tierra, ellos nos dicen inmediatamente millones de años. Ese es el pensamiento de los científicos. Los geólogos, los arqueólogos, todos los que estudian la Tierra, todos ellos dicen, esta Tierra tiene millones de años. Entonces nosotros empezamos a pensar, porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, humanamente hablando, no podemos medir cuánto tiempo tiene el cielo y cuánto tiempo tiene la tierra. Pero una cosa es cierta, que Dios dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra, y ese principio se refiere a la eternidad pasada, ¿verdad? En determinado momento Él creó los cielos y la tierra. Entonces, tomando la palabra de los científicos, que ellos pueden comprobar con muchas evidencias, ellos pueden comprobar que la tierra tiene millones de años. Entonces, tomando la palabra de ellos, tenemos que llegar a una conclusión y tenemos que creer que Dios entonces trabaja en ciclos. O sea que no hay ningún error en pensar que esta Biblia la usan los hombres 7,000 años y luego esa Biblia se termina en cierto aspecto, porque sigue. Aquí de una vez nos dice lo que sigue, pero solo marca 7,000 años. Ya después de 7,000 años dice que hay cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Entonces tenemos que orar para que Dios nos abra nuestro entendimiento. El día viernes me mandó un texto un hermano de Ecuador y dice, wow, dice, hermano, entonces de acuerdo a lo que usted nos compartió hoy, dice, eso nos mete a un pensamiento profundísimo, dice, e infinito. Y es cierto, porque Dios es infinito. Dios no lo puede limitar nadie. ¿Ustedes creen que Dios hizo un universo tan grande solo para tener al hombre aquí en la tierra? No. Ese universo tan grande lo hizo porque está ocupado, pero nosotros no podemos ver quién lo ocupa, solo que Dios nos abriera los ojos, ¿verdad? Porque cuando uno estudia todo lo que pasa en el universo, como por ejemplo hay planetas que cuando los azota un huracán, dice que, por ejemplo, en Marte, dice, si hay un huracán dura 300 años. Entonces imagínense ustedes, si a nosotros un huracán de un par de días nos hace estragos, ¿qué nos haría un huracán de 300 años? Yo creo que ya no podríamos vivir aquí. Que azotar a Dios con un huracán de 300 años la tierra, nos acabamos de una vez. ¿Amén o no amén? Entonces quiere decir que Dios tiene diferentes clases de seres en los planetas, pero uno no los puede ver. No tiene la capacidad. Y estoy hablando de esto porque la Biblia dice que a un profeta Dios le abrió los ojos y alcanzó a ver que no estaba solo. Dijo carros de fuego y gente a caballo. Y imagínese, si Dios le abriera a usted sus ojos espirituales
y voltea a ver al lado y no está ahí su esposo ni su esposa, sino que está un ser que tiene ojos en todos lados, se asustaría, ¿no? Se asustaría. Pero la creación de Dios es infinita. Él dice que tiene principados, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y en medio de todo eso nos hizo a nosotros. Nosotros, pues gracias a Dios, ahora entendemos que nosotros somos la iglesia. Y como la iglesia fuimos creados como esposa de Cristo. Entonces yo quiero que nos quede bien marcado la transición que hay al finalizar el milenio. Nosotros los cristianos tenemos que conocer la Biblia y debemos de saber que cuando Cristo regrese a esta tierra no se terminan las cosas. De acuerdo a la pureza de la palabra, cuando Cristo regrese, Él viene a establecer su reino y lo va a tener aquí en la tierra por 1000 años, su reino. Pero de una vez nos dice qué va a pasar después que termine el reino. Vamos a leer otra vez 1 Corintios 15 y vamos a empezar a leer desde el versículo 20 al 28. Esos 8 versículos nos ayudan a entender lo que va a pasar después de 1000 años. Ahorita yo no les estoy predicando de la venida de Cristo porque sabemos que Él va a venir y que después de que Él venga, Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Y ya los detalles de quiénes van a estar allí en el reino ya los hemos aprendido. Ya sabemos que por lo menos 3 clases de gente va a tener Dios aquí en la tierra y en el aire. En el aire pues se supone que va a estar la iglesia como la Nueva Jerusalén, se va a manifestar desde que Cristo regrese, pero es como un adelanto, como un saboreo de lo que es la Nueva Jerusalén, porque la realidad es que la Nueva Jerusalén, la Biblia la enseña hasta después que termine el milenio, ¿verdad? Pero nos da un saboreo y nos deja ver que hay vencedores que van a reinar con Cristo en el milenio, en el reino. O sea que hoy Dios está trabajando con su iglesia para sacar sus vencedores. Entonces los vencedores se van a manifestar y van a gobernar con Cristo en el milenio. Pero no se terminan las cosas porque después de que termine el milenio, dice la Biblia, no el hermano Carrillo, sino la Biblia, que cuando empiece el milenio van a atar a Satanás y lo van a tener atado por 1000 años. Y no va a estar molestando, sino que hasta que termine el milenio lo sueltan otra vez, un poquito de tiempo, y vuelve a hacer estragos, y luego se termina el milenio y entramos al cielo nuevo y tierra nueva, pero de una vez nos dice Dios qué es lo que va a seguir. Entonces nosotros tenemos revelación de eternidad pasada a eternidad futura, a pesar que la Biblia aquí en la tierra opera 7000 años, pero no nos deja en ignorancia de lo que pasó antes que Dios hablara de que hizo al hombre en el huerto del Edén, y no nos deja tampoco en ignorancia de que después de que Cristo venga y se termine su reino y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y se acabe todo, de una vez nos dice lo que sigue. O sea que nosotros nunca hemos andado a ciegas. El hombre anda a ciegas porque no ama a Dios ni ama su palabra. Pero Dios nunca ha tenido a su hombre creado y hecho y formado en ignorancia. Es el hombre el que no ama a Dios lo suficiente y por eso no estudia. Pero gracias a Dios que aquí estamos estudiando. Entonces, para todos los que alcanzan a ver las pantallas, Iván ya no puede leer hasta allá y a veces, y yo tampoco, ¿no? No, sí alcanzo a leer. Ya nos hicieron el favor los hermanos técnicos de poner un poquito más grande la letra. Pero quiero que pongamos atención porque me gusta estudiar con entendimiento. Tenemos que estudiar con entendimiento. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Hoy saben ustedes que todo el mundo está celebrando la resurrección, ¿verdad? Todo el mundo está celebrando la resurrección hoy, pero nosotros vamos más allá que la resurrección, porque Cristo resucitó con un propósito.
Y a veces se habla de la resurrección. Ya ven que en Navidad se habla de su nacimiento. Muy poquito se habla de los 33 años y medio que él vivió aquí en la tierra. Luego se habla de la muerte de él en la cruz y luego se habla de la resurrección, y pareciera que la resurrección es la máxima fiesta que el pueblo religioso celebra, ¿verdad? Hoy está el pueblo religioso celebrando la resurrección de Cristo. Pero nosotros hemos entendido que la resurrección de Cristo tiene un propósito más profundo, porque cuando Él resucitó entró en las personas. Y eso nos hace entonces entender que no es lo máximo que Él haya resucitado, sino que Él continuó, porque Él entró en las personas. Y eso no había pasado nunca antes de que Él resucitara. Entonces ahora hay que estudiar qué está haciendo Él ya resucitado, porque físicamente se fue al cielo, pero esencialmente se quedó en los corazones de la iglesia, de sus hijos. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado, gracias a Dios. Dice que ha resucitado de los muertos y que Él es las primicias. Él es las primicias. Primicias son los primeros frutos. Entonces tuvimos cuidado el día viernes de recalcar, y le encargo a alguien mi agua porque la dejé por ahí. Dijimos que tenemos que entender que las primicias, lo mencionamos el viernes. Gracias, mijo. Dios lo bendiga. Dice Ramón que las botellitas chiquitas ni las quiero. Así dice Ramón, yo te he visto que cuando te quieren dar una botellita chiquita, no, gracias, ahorita me traen una grande. Entonces, hermano, tenemos que entender que el único que ha resucitado glorificado, es Cristo. Sí, tenemos en la Biblia que Lázaro resucitó y que hubieron otros que resucitaron, pero no glorificados. Ellos se volvieron a morir. Pero el que resucita, dice la Biblia, que nunca más vuelve a morir. El que resucita glorificado. Entonces la resurrección no solamente es un evento, sino que es una persona. Cristo mismo dijo, yo soy la resurrección. Y si nosotros tenemos a Cristo, porque tenemos su persona en nosotros, que se llama Espíritu Santo, nosotros somos portadores de la resurrección. Cuando llegue el momento en que Dios va a resucitar a todos los muertos, porque tiene establecida una fecha para resucitar a todos los muertos, sean cristianos o no cristianos, a toda la gente la va a resucitar Dios. Todos los humanos van a resucitar. La diferencia es que unos van a resucitar para vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Así dice la Biblia. Por lo tanto, eso nos debe de mantener en un temor reverente. Cristo resucitó en las primicias. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, tenemos que ver que Dios, por medio de Adán, nos muestra que por un hombre entra la desobediencia, pero también nos muestra que esa desobediencia causó muerte, pero nos muestra a un hombre obediente que es Cristo. Por eso ustedes saben que el primer Adán y el postrer Adán. Dios solo ve dos Adanes. Cuando Él ve la humanidad, Él no nos ve a cada uno por uno, no. Él dice, Adán, viejo, todos los que no tienen a Cristo en su corazón. Adán nuevo, todos los que tienen a Cristo en su corazón. Entonces Dios no se complica mucho. Él ve el hombre viejo y el hombre nuevo. Así que cuando Él mira al hombre nuevo, dice, este es mi esposa. Y cuando mira al hombre viejo, dice, esta es mi ex. ¿Verdad? Porque como Dios es el que tiene el control de todo, ¿verdad? Entonces ya después les explico todo eso, pero ahorita quiero que ustedes vean que Dios ve solo dos Adanes. Se ve a un Adán que es viejo y un Adán que es nuevo. Entonces, quiero que ustedes vean
Vamos a seguir leyendo el 22, porque así como en Adán todos mueren, lo que ya le expliqué, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán somos caso perdido. En Cristo somos caso ganado. Seremos vivificados, quiere decir que seremos resucitados. A pesar que el viejo hombre va a ser resucitado también, pero ya nos dice la Biblia que primero resucitan los creyentes y pasados 1000 años resucitan los no creyentes. Así que los puso Dios en diferente resurrección. Nadie resucita ahora que Él regresa si no es creyente. Nadie. Así lo registra la Biblia, lo creemos categóricamente. Nadie va a resucitar cuando regrese Cristo más que los que durmieron en Cristo. Todos los demás hombres y mujeres que no fueron creyentes resucitan 1000 años después. 23. Pero cada uno en su debido orden. Lo que estoy diciendo ya lo vamos viendo ahí en los versículos, pero cada uno en su debido orden, porque primero resucita Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue, y este versículo nos empieza a preparar para ver lo que va a suceder al final del milenio. Miren, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Antes de pasar al 25, quiero que ustedes vean. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Si Dios me da vida, mañana empiezo el estudio de los aspectos de Cristo. Los aspectos de Cristo. Ahorita estoy terminando los aspectos del Padre Celestial. O sea que les prediqué 42 aspectos del trabajo de Dios y solo estoy marcando el cambio de milenio a cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? Con eso estoy concluyendo todo el trabajo de Dios en lo que respecta al cielo viejo y la tierra vieja. Porque Él sigue trabajando y va a trabajar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y Él no quiere que nosotros estemos ignorantes de sus eternidades. Él trata con nosotros debido a que somos eternos. Ustedes saben que hay un gran conflicto entre las enseñanzas de unos y de otros, porque algunos se acostumbran solo a enseñar la Biblia hasta cierta magnitud y solo hasta ahí la pueden enseñar y no se preocupan de seguir estudiando para enseñar más, para cubrir más. El hermano Carrillo es un hombre preocupado de enseñar más, porque Pablo mismo dice que él nunca rehuyó de dar el consejo completo de la palabra de Dios. Hay un consejo completo y es el que yo siempre he querido y pienso que Dios me lo va a conceder antes de morirme. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Les dije todos esos conceptitos de ahorita porque algunos se confunden y dicen, si el hijo tiene que entregarle el reino al papá, al padre, entonces el hijo no es Dios. Pero el problema que tenemos es de que si no estudiamos la Biblia responsablemente, no vamos a saber las diferencias de los contextos, ¿verdad? Porque Dios en la Biblia nos presenta a Cristo, y por eso les dije que mañana empiezo eso, porque tenemos que ver quién es Cristo en la divinidad, ¿verdad? Porque Cristo, la Biblia lo presenta como Dios completo. Como Dios completo. Cuando la Biblia enseña de Cristo, y mañana yo empiezo ese estudio, Él habla de que Cristo es Dios completo. Él no es una parte de Dios incompleta. Y es lo que muchos no entienden, que el Padre posee al Hijo y al Espíritu, que el Hijo posee al Padre y al Espíritu, y que el Espíritu posee al Padre y el Hijo, y no debemos de ponerlos como uno a la par del otro.
porque ese es el pensamiento humano para hablar de Dios. Creemos que el Padre está en una silla y que el Hijo está en otra silla, ¿verdad? Digo bien esa palabra, ¿verdad? Porque la aprendí con los mexicanos. Si es que como yo decía, CIA, ¿verdad? Y CIA es la CIA, ¿verdad? Si yo decía CIA, en Centroamérica dice uno CIA, CIA. Pero un mexicano me dijo, se dice silla. Bueno, le dije, pues ok, le digo. Y me corrigieron varias, porque yo cuando vine aquí hablaba como centroamericano, ahora hablo más como mexicano. Pero una vez también me dijo, estos son comerciales, ¿verdad? Una vez me dijo, hermano Carrillo, me dijo, usted dice peor, y se dice peor, hermano. Bueno, otra. Ya mejor le dije, mejor goodbye. No, pues al rato me iba a dejar pobre sin hablar, ¿verdad? Pero aquí estoy como todo buen mexicano aprendiendo a hablar el español de la Real Academia Mexicana, porque es el único país después de España que tiene Real Academia. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? México tiene Real Academia Mexicana, igual que España, Real Academia Española. Y por eso, cuidadito con meterse con los mexicanos, porque si 1 millón de mexicanos dice la palabra, es válida en México. Ancina más, ancina. No dice, si 1 millón de mexicanos dice ancina, en el diccionario hay que ponerlo porque quiere decir así, así mismo, así es, ¿verdad? Bueno, eso era para hacerlos reír un ratito. Luego el fin, cuando entregue el reino. Vamos a suponer que ya entendemos que Cristo es Dios, y que Cristo es no solo el Hijo, Él es también el Padre. Porque muchos por eso se confunden. Ya ve que los testigos de Jehová tienen un problema bien serio. Ellos no entienden lo que yo estoy hablando ahorita. Porque ellos cuando le hablan a la gente le dicen que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu es la fuerza activa de Dios. Ellos no ponen que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Entonces, al enseñar la Biblia tenemos que tener, como dijo mi hermana aquella que les conté, muchísimo cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque podemos resultar enseñando mal, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, no enseñemos mentiras. ¿Está el Padre en Cristo? Claro que sí. ¿Es Cristo Dios? Los mismos apóstoles lo confesaron. Pedro le decía, mi Señor y mi Dios. Entonces, no vayamos a vagar con conceptos que nos pierden de una realidad. Es muy importante ser cuidadosos cómo es que nosotros enseñamos la Biblia. Leamos otro versículo. Porque preciso es que Él reine. Noten ustedes pues, preciso es que reine Cristo hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Fíjense pues, antes del 28. Si nosotros no tenemos cierta experiencia de haber estudiado la Biblia, nosotros con esos versículos podemos enseñar que Dios Padre es superior a Cristo y que solo le encomendó que llevara a cabo cierto trabajo y después le dice, ahora te tienes que sujetar tú a mí, pero por favor, pónganme mucha atención, porque eso es un concepto humano. Ese es un concepto humano, creer que porque Él le tiene que entregar el reino al Padre, que por eso no es Dios. Porque entonces, ¿a dónde vamos a poner los 40 versículos que dicen que Él es Dios? Entonces se me hace a mí que en vez de ser flojos en el estudio, en vez de ser haraganes en el estudio, mejor preocupémonos de ver cómo hallamos el balance. Porque la Biblia tiene un balance, tiene una forma correcta de ser enseñada.
Entonces no nos vayamos no, es que, porque como este versículo dice que le tiene que entregar el reino al Padre, entonces Él no es Dios, Él es un hombre igual como los demás, y Dios lo escogió para ser su ungido y que hiciera el trabajo, y suena bonito. Y muchos tontitos lo creen de esa manera, y después, cuando tienen que enseñar la verdad de la palabra, no la saben enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Leamos ahora el 28. Y ese es el último que vamos a leer para entender la transición. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Les dije que aparentemente alguien puede decir, en el fin del milenio se acabó Cristo. Si agarra el pasaje en una forma incorrecta, va a decir, al final del milenio se acabó el Hijo porque se tiene que sujetar al Padre y se acabó el reino, se acabó el milenio. Humanamente hablando, pareciera lógico eso. Sí, pareciera lógico decir que se acabó el Hijo. Algunos harían hasta fiesta y decir, ya vieron, se acabó. Yo les dije que Él no era Dios, se acabó ahí. Pero que si todavía faltan 2 capítulos. Porque ahí estamos hablando que se acabó el capítulo 20 de Apocalipsis. Todavía falta el capítulo 21 y el capítulo 22. Vayamos al 21:1. Apocalipsis 21:1, porque ustedes van a darse cuenta que no estoy mintiendo. Capítulo 20, si ustedes tienen Biblias con títulos, en el capítulo 20 dice, en el principio del capítulo 20, Satanás encadenado. Luego en el versículo 4 dice, el reino milenial de Cristo. Luego en el versículo 7 dice, Satanás desatado. Y luego en el versículo 11 dice, el juicio del gran trono blanco. Hablando en oro puro, al leer el capítulo 20 uno se da cuenta que el reino de Cristo se acabó. Y miren cómo termina en el versículo 11 al 15. Leamos el 11 al 15 antes de entrar al 21. Regrésenme al 20, 11 al 15 para que ustedes vean cómo termina esa parte. El 20, 11 al 15. 20, 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vamos con el 12. Y vi a los muertos, miren, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, resucitaron. Y los libros fueron abiertos, porque hay libros para chequear a los muertos, y otro libro fue abierto, tiene que ser el de la vida, el cual es el libro de la vida. Estoy bien, ya ve. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. 13. En los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos. Fíjense dónde hay muertos, pues. Hay muertos en el mar. Y el mar tiene que entregar los muertos que habían en él. La muerte tiene muertos, y eso muchos no saben la diferencia. Muchos no saben cuáles son los muertos del mar, cuáles son los muertos de la muerte, que suena como redundancia. Habrá un muerto que está en la muerte, un muerto que está en el mar, un muerto que está en el Hades. Pero esos 3 van a entregar los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, como buenos cristianos, tenemos que saber que hay 3 clases de muertos. Muertos que hay en el mar, muertos que hay en la muerte y muertos que hay en el Hades. Sigamos con el 14. Y la muerte y el Hades, después que la muerte entrega sus muertos, fíjense pues, después que la muerte entrega sus muertos y el Hades entregan sus muertos, a ellos 2 los lanzan al lago de fuego, y eso se llama la muerte segunda. Nos debe de llamar la atención
que Dios personifique la muerte y al Hades para echarlos al lago de fuego. Entonces tenemos que entender pues que la muerte es un espíritu y que el Hades es un espíritu. Muchos cristianos leen la Biblia pero no saben ni siquiera lo que están hablando. La muerte es un espíritu que detiene a todos los espíritus de los muertos. Y no me pregunte cuántos muertos me caben en la palma de la mano, porque si son espíritus, yo puedo tener en mi mano millones de millones de millones de millones de millones de millones de espíritus, porque como no se ven, uno se queda asustado con la ciencia, ¿verdad? Porque un chip, por ejemplo, yo tengo un chip así, mire, chiquitito, y en ese chip tengo como 80 libros escritos. Y uno los pone ahí, uno como dice, pero ¿cómo puede caber ahí en ese chip 80 libros? Y eso no es nada. Si quiero le meto otros 80 y tengo 160. Hasta 500 libros, según los megas que tenga, ¿verdad? Es lo que me cabe. Pero la muerte ya personificada la van a echar al lago de fuego. El Hades ya personificado lo van a echar al lago de fuego y tiene que soltar a los muertos que tiene ahí. ¿Cómo puede uno tener presos a los espíritus? ¿Cómo? Humanamente hablando no se entiende, ¿verdad que no? Si yo te digo, agarra unos 20 espíritus y me los metes presos, toda la mañana va a estar y no los puedo agarrar. Pero tenemos que entender entonces que en la vida del espíritu hay otra manera de pensar, hay otra manera de ver, hay otra manera. O sea que solo Dios en su sabiduría puede hacer eso, porque dice que Él ata a Satanás y Satanás es un espíritu. ¿Cómo lo va a atar Dios a un espíritu? Solo Él sabe cómo se ata. Amén. Yo tengo la idea, pero no quiero meterme a problemas porque después lo juzgan a uno. La muerte personificada al lago de fuego, el Hades personificado al lago de fuego, y eso se llama la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Así termina el milenio. El milenio, Dios juzga a los que son y los que no son, y de una vez se acaba. Y mire cómo empieza pues el 21.1, que es el que va después de este, 21.1. Ahora viene Dios y nos dice, Dios nos pregunta, yo le voy a preguntar, Dios le va a preguntar a través de mí a usted, ¿entiendes tú que los 7,000 años se acaban en el 2015? Ninguno contesta. Yo le digo, Dios le está preguntando a usted, ¿entiendes tú que los 1,000 años del reino se acaban en el 2015? Entonces ahora puedes leer lo que sigue. Dice, después que Él se deshace de toda la basura y la manda al lago de fuego, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo te pregunto ahora otra. ¿Cómo crees que va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Cómo va a ser? Supongamos que nos trasladara Dios de aquí a 1,000 años. ¿Cómo sería aquí? ¿Qué habrá aquí en ese tiempo? Ya no va a estar este templo. O a lo mejor sí, ¿verdad? Yo no sé. Pero piensa que Dios te está trasladando a 1,000 años después. Él no ha venido todavía y te está enseñando que tengas ojo porque tienes que saber cómo es el futuro. Allá 1,000 años después te dice cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cómo será esta tierra sin mar? El mar ya no existe. Cielo nuevo, tierra nueva y ya no existe el mar. Entonces ya vamos a poder ir en carro a España, a Francia. Ahorita no se puede, ahorita hay que atravesar el charco, dijo aquel, para ir a Francia y para ir a España, Italia, Roma, todos esos lugares, Alemania, tenemos que atravesar el charco. En cambio, cuando ya
haya cielo nuevo y tierra nueva, todo es tierra, hermano. Todo es tierra. Ahorita reclaman que la tierra está superpoblada, ¿sí o no? La gente, estamos superpoblados, ya no cabemos. Mentira, ¿verdad? Pero porque siempre han hecho estadísticas que toda la gente del mundo entero cabría, o sí, cabría se dice, ¿verdad? O cabería, no sé cómo, ocuparía. La cosa es que usted me entienda, ¿eh? Y como que no vaya a resultar con aquel no cabo mi quepo, ¿verdad? O no quepo mi cabo, decía, ¿verdad? Que en el estado de Texas cabe toda la gente así de pie, del mundo entero. Solo en Texas, paraditas todas las gentes del mundo entero caben ahí. Entonces no estamos superpoblados. ¿Saben cuándo va a estar superpoblada la tierra? En el reino de Cristo. Ahí sí, no habrá muerte, no habrá enfermedad. Ahí sí. O sea que no van a haber hospitales, ni cementerios. ¿Por qué? Porque la gente dice que va a vivir 1000 años. Yo digo que los pobres que les gusta tener negocio de funerarias, en quiebra, todos los que son dueños de funerarias y campos santos, esos pobres en quiebra. ¿Por qué? Porque el reino se va a establecer y no habrá hombre que no cumpla sus días como los árboles, dice, 1000 años. Igual como fue al principio. Bueno, entonces entramos a una etapa diferente. ¿Estamos? Después del milenio entramos a una etapa diferente. Tenemos que entender qué significa que le entrega el reino al Padre para que Dios sea el todo en todos. Eso es mi carga que yo quiero que usted alcance a ver. ¿Cómo va a ser Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva, que ya está hablando de la eternidad futura? ¿Cómo va a ser Dios? Porque ahorita está Padre, Hijo y Espíritu. Así está Él ahorita. Y todos nosotros estudiamos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Pero resulta que en el cielo nuevo y la tierra nueva, veamos pues cómo sigue, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya se casó, ¿ah? Ahí ya está casado. Ahí ya se casó. Y dice que empieza Juan a ver, dice, una ciudad, dice, y desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, miren lo que es, pues, el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense pues. Si nosotros solo leemos por leer, nosotros no vamos a entender. Ahí no está hablando de que nosotros vamos a recibir ese beneficio. Ahí está diciendo que eso somos nosotros. Si la ciudad, la Nueva Jerusalén, es la esposa de Cristo y es el tabernáculo de Dios con los hombres, nosotros venimos en el aire a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero permítanme decirle, ahí dice que otros hombres. Nosotros nos volvemos el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero nosotros somos la Nueva Jerusalén, somos el tabernáculo de Dios que vamos a estar cuidando hombres. Y a ellos, mire, nosotros nos volvemos Dios con ellos. Pero no en divinidad, ¿verdad? Porque ya entendimos que nosotros no somos
dioses con D mayúscula. Somos dioses con D minúscula. Así dice, en vuestra ley está escrito dioses sois, pero noten pues que a nosotros nos ha escogido Dios para hacer su tabernáculo. ¿Para qué? Para que funcionemos. Mire, el 4 dice cuál va a ser nuestra función. Vamos a enjugar, o sea que Dios a través de nosotros a ellos les va a enjugar sus lágrimas. No habrá muerte, ¿se dan cuenta que no está hablando de nosotros? Ni habrá más llanto entre ellos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ahora son nuevas. ¿Te das cuenta, Dani? Cómo la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Ahora piensen un poco, pues, porque yo los he instruido a ustedes para que ustedes entiendan otras cosas. Por eso me tomo mi tiempo para instruirlos diciéndoles esto y esto y esto. Y después ustedes se dan cuenta que lo que les enseñé les sirve para meterse más. Nosotros, la Biblia dice que Dios nos va a resucitar y nos va a glorificar. Y que nosotros resucitados nos llamamos la Nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios para cuidar hombres. A nosotros nos ponen a cuidar personas que ahorita las cuidan los ángeles buenos, pero con interferencia, porque hay ángeles malvados. Ahorita para que a nosotros nos cuiden, los ángeles tienen una lucha tremenda en los aires. Para que a nosotros nos lleguen bendiciones, hay ángeles de Dios que están peleando con los que no quieren dejar pasar la bendición. En el cielo nuevo y la tierra nueva, usted que estará resucitado y que aprendió la justicia de Dios, usted es el angelito ahí que va a ministrar a toda esa gente y la va a consolar, y ellos no van a tener que estar llorando. ¿Por qué? Porque ya no los van a estar estorbando los ángeles malvados. Vamos a estar los ángeles que fueron redimidos. Tal vez usted ni me cree porque suena como Hollywood, ¿verdad? Como ciencia ficción, pero note, ahorita le doy textos. Lucas 20:36, ahí le dice lo que usted va a hacer, lo que yo le estoy hablando. Ahí lo dice, mire, Lucas 20:36. Lucas 20:36. Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir. Ese es usted y yo. Pues son iguales a los ángeles. Cuando nosotros resucitemos, ya no nos vamos a morir nunca. ¿Y seremos iguales a quién? Entonces, ¿usted me cree que la Nueva Jerusalén, usted ahí será ángel cuidando gente? Dice que a algunos les van a dar a cuidar 5 ciudades, a otros les van a dar a cuidar 10 ciudades. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es precioso, porque estamos entendiendo. A nosotros Dios nos revela de eternidad a eternidad. Y el día viernes yo les dije que yo me sorprendo de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro fue el predicador, fue el apóstol que Dios le permitió crecer de una manera extraordinaria, porque Pedro nos enseña a nosotros cosas que van a pasar hasta en el milenio. Y que uno cree que solo está hablando de la venida de Cristo de ahorita, y que si Él mezcla lo que es la venida de Cristo ahorita y lo que es el fin del milenio. ¿Quieren leerlo conmigo? Vayamos a segunda de Pedro 3. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cuántos están aburridos? No está de aburrirse, ¿verdad? Que está rico, está rico va, así digo yo. Ya saben que me tienen que enseñar a hablar, ¿verdad, Daisy? Está rico va. Vamos en el capítulo 3 de segunda de Pedro. Sí. En capítulo 3
versículos leamos desde el 1 para que entendamos bien. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y van a decir esto, mire, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres, los que empezaron la iglesia, se murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que ya no va a haber otro diluvio, por eso pusieron el arco iris. Lo que ahora va a haber es quema. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjense, pues les dije que Él mezcla, porque Él está hablando de la venida de Cristo de ahorita. Y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigamos leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de? Fíjense, pues, está hablando de que Cristo viene y que va a pasar lo que va a pasar, pero está hablando que también se va a quemar la tierra. Entonces Él unió la gran tribulación de antes del milenio con la gran tribulación de después del milenio. Siempre que Dios va a cerrar los tratos, hay gran tribulación. Cuando Él juzgó la tierra, el diluvio fue gran tribulación. Y en el diluvio, solo 8 se salvaron en el arca. Y los demás, como dijo alguien, algunos se murieron arrepentidos ahogándose. Fíjense, 8 salvados por agua, que no les pasó nada, metiditos en el arca, pero miles de miles tocando el arca y me arrepiento. El Evangelio dice que no creían que iba a venir el diluvio y creyeron hasta que ya se estaban ahogando. Entonces, nosotros debemos entender que cada vez que hay un juicio en la tierra, hay quienes se salvan sin ahogarse y hay quienes se salvan ahogándose. Entonces nosotros escogemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que? ¿Cómo te quieres salvar tú? ¿Te quieres salvar ahogándote o quieres salvarte respirando? Entonces, gracias a Dios por Pedro, porque Pedro lo usa Dios para mostrar una gran tribulación antes del milenio y una gran tribulación cuando es el fin del mundo. Porque cada vez que Dios visita esta tierra, Él viene con juicios. Amén. Entonces, creo que estamos alcanzando a ver, ¿verdad?, que Dios entra a una nueva dimensión. Si me aguantan solo unos 5 minutos más y termino. ¿Sí me aguantan?
Hasta 10, dijo la hermana Gloria. Entonces cuéntenmelos, pues, cuéntenmelos. Lo que quiero que ustedes vean es que la razón por la cual cuando Cristo termina su reino, Él se sujeta al Padre, es porque quiero que ustedes vean que aquí en la Biblia aparece que Dios, vamos al capítulo 22, van a ver ustedes por qué se acaba la función del Hijo, pero no quiere decir que desaparece el Hijo, sino que cambia de nombre. Miren, capítulo 22, y usted puede leer conmigo aquí en el versículo 22:1, Apocalipsis 22:1. Ahora usted va a entender lo que significa que Cristo entrega. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Fíjese, ese es el Espíritu Santo, hermanos. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios, el Padre, y del Cordero. Si usted es honesto, usted ve en el cielo nuevo y la tierra nueva que ahora nos van a hablar del Cordero. A pesar que Juan el Bautista un día dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando nosotros entendemos a Dios, que es el Dios que está en todo y es el todo, aquí ahora usted va a encontrar algo. Aquí el Señor se llama el río limpio con el trono y el Cordero. Aquí Dios es el Espíritu, aquí Dios es el Padre y es el Cordero. Es correctísimo hablar de Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra como un Dios triuno que es el Padre, el Espíritu y el Cordero. Allí el Hijo se llama Cordero. Cordero. En el cielo nuevo y la tierra nueva, todos nosotros vamos a estar allí y todos vamos a ser instruidos por el Dios Padre que está en el trono, por el Dios Cordero que es el Dios Redentor, porque la redención es eterna. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el trono de Dios aparece un Cordero como inmolado en el trono? Por tanto, entendamos pues que el que no predica la triunidad de Dios, ¿cómo va a entender el cielo nuevo y la tierra nueva si los tratos de ahí siguen con un Dios triuno? Y no estoy hablando del nombre de nadie, pero los que enseñan que Dios es solo uno, ¿cómo van a explicar que el Dios triuno de ahora sigue siendo el Dios triuno del cielo nuevo y la tierra nueva, con una variante, que allí Él se llama el río de agua de vida, el trono y el Cordero? Y nosotros, ¿cómo nos vamos a llamar? La esposa. La esposa sigue, porque la esposa es la esposa del Cordero eternamente. Si nosotros fuimos creados como la esposa de Cristo en la eternidad pasada, usted se va a dar cuenta que al regresar nosotros ya arregladitos, ya recuperaditos, lo que pusieron en pausa, porque la caída de nosotros en la esfera espiritual puso en pausa lo que Dios tenía para ejercer en el universo. Porque nosotros somos la esposa del Señor en el universo. Entonces al regresar, quitan la pausa y nosotros trabajamos en el universo cuidando la tierra, pero no sé qué más nos va a tocar hacer. Tenemos que seguir estudiando para entender. Ahorita
no nos impacientemos, dejémonos hacer el trabajo de Dios que corresponde a ahorita, pero ya nos están anticipando que el trabajo allá sigue y el trabajo allá es ya casados. Aquí nos están llevando a la boda un día, o sea que nos están preparando porque va a haber una fiestona y por eso es que las parejas más se preocupan en preparar la fiesta de su matrimonio que vivir juntos. Si se prepararan para las dos cosas, eureka, qué precioso, qué victoria. Pero la mayoría se prepara solo para el día de la boda y por eso a los 3 años se divorcian. A nosotros nos están preparando no solo para la boda, sino para vivir con Él para siempre. ¿Cuántos agarran la onda? ¿Estamos bien? Ya se acabó mi jale.